sino se llama adrenal. ¿Qué más? Es un solo órgano, pero está completamente separado en una corteza y una médula y tienen origen diferente. O sea, ni siquiera es que se separó, sino que la médula tiene origen nervioso y la corteza tiene origen mesentérico. ¿Ya? ¿Qué otro órgano es así? Bueno, tiene una mitad origen nervioso y mitad origen somático. Lenny, ¿qué otro órgano es así? No todos a la vez. La hipófisis. La hipófisis también es así. ¿Sí sabes por qué no lo decís? La hipófisis también tiene, la mitad es de origen nervioso y la mitad es de origen somático, mesentérico. Mesenquimático. Mitad nervioso y mitad mesenquimático. Ajá. Entonces, en el caso de la adrenal, la parte interna es de origen nervioso y la parte externa es de origen mesenquimático. Tratamos de arriba de los... Bueno, ya se los dije, la corteza es de origen mesenquimático o mesodérmico y la médula es de origen nervioso o del neuroectodérmico. En la corteza, un corte histológico estaría, hasta aquí sería la médula, la corteza, y aquí sería la... Entonces, aparte de que su división de origen también entonces tiene diferencias en cuanto a la hormona que produce. En la corteza se producen los corticoides o corticosteroides y en la médula se producen las catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. En este caso son unas aminas y los corticoides son esteroides. ¿Se acuerdan de la estructura del esteroide? Se lo dijo el profesor Jorge. Son unas casitas. La casita esa es el ciclopentano, perígeno. Recuerdo. Ajá. Me gusta, me trae una casita. Ok. Una de las cosas o de las funciones que tiene la glándula adrenal es la capacidad que tenga el animal para adaptarse a un ambiente adverso. O sea, la glándula adrenal es la responsable de que un animal se adapte a un ambiente diferente de su origen. Obviamente, si un animal evolucionó en ese ambiente, está adaptado a eso, ¿verdad? Un camello evolucionó ahí y está adaptado a ese ambiente. Un oso polar evolucionó en los polos y está en el polo norte y está adaptado a ese ambiente. El problema está cuando sacamos un oso polar y lo traemos para acá, para Maracaibo. Entonces, ahí la capacidad que tenga ese oso polar de adaptarse a vivir en Maracaibo va a depender de la glándula adrenal. De pronto no un oso polar, pero de una vaca Holstein. Una vaca Holstein que es de origen europeo. Holstein, bueno, saben que como Holstein, la raza Holstein es de origen americano, ¿verdad? Pero el animal viene de Europa. Todas esas razas europeas la traemos para acá, allá el clima templado, ¿verdad? El verano llega a 28, 30 grados, cuando más, el verano más caliente. Aquí ya anunciaron que esta semana venía una ola de calor. Ay, no. ¿Más? Estamos en el fresco, ahorita viene una ola de calor. Porque en marzo por ahí hubo una, ahora vino. Entonces se pasa de las redes, pero ahora como ya no tengo Twitter, entonces no. Ok. Y el sol, vos salís y te picaba en la piel. Pero me da fastidio. Horrible. Entonces no sé si me están espiando. ¿Qué? Yo tengo muchas fotos ahí. Bueno. Después me abre un OnlyFans sin cobrar yo nada. Verga, si no aguanta, bro. Ustedes haciendo memes ahí. No, memes sí hay. No, meme sí hay. Y sticker también. Suyo muchísimo. Yo tengo varios también. Pero en estos días, ¿en qué acto? ¿En el acto del aniversario fue?
en el acto del aniversario. Me puse a mirar el techo y como a los 3 segundos ya tenía el sticker. Vamos, pues. Pelado. Esos son fans, bro. Esos son los que van a estar ahí cuando abra su bolsa. Bien, entonces, Ajá. sí, porque fue un acto de eso, porque hace años que ni nadie se organiza. Ustedes no se organizan. ¿Por qué no se organizan? ¿Qué, para abrir un Las OnlyFans? promociones, ¿no? Ah, man, ya El OnlyFans es individual, ¿no? Pero si alguna abre uno me avisa. Ya, profe, la clase. Antes habían las promociones, se organizaban Ajá. y hacían misa, caravana, franela. Ahorita no me voy a graduar, comen los demás. Pam, pam, el título uno Y para se cobre. gradúan. ¿Ah? No, pero hagan su autico, nombre de su padrino. Verga, si yo me caía verga con la promoción del colegio, no que era verga con su padrino mío va a ser Invítale cervezas y whisky a Decio, lo que bebe el profe. Claro, padrino. Un whisky para las rocas. Ok, entonces decíamos que, volvamos aquí. Ajá, Volviendo acá. Esa verga fue horrible. Decíamos que el ambiente adverso, entonces, él va a depender que un animal tenga funcionamiento de la glándula adrenal para enfrentarse al ambiente adverso y poder sobrevivir, y no tanto poder sobrevivir, sino que adaptarse completamente, y una de las señales que un animal está adaptado es que se reproduce. Si un animal está en un ambiente y se logra adaptar, vamos a ver que ese animal se va a reproducir en ese ambiente. Si el animal no está adaptado, apenas está sobreviviendo, lo primero que se elimina es la reproducción, no se reproduce. Bien. Entonces, ese ambiente adverso va a provocar unos cambios en el organismo que se llama estrés. O sea, el estrés no es más que los cambios que ocasiona un ambiente adverso para que el cuerpo trate de adaptarse a ese ambiente adverso. En la naturaleza, el ambiente adverso está, por ejemplo, relacionado por el calor, la producción de leche, o el frío, la humedad, la interacción. ¿Verdad? En el humano es diferente. En el humano el estrés ha llevado el estrés, eso también puede influir en el humano, pero el humano tiene otro estrés que es el psicológico, que no lo tienen los animales. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un examen, no hayan estudiado, tengan 3 o 4 exámenes, no sepan cuál estudiar, se les provoca a ustedes un ambiente adverso, que el cuerpo interpreta que ustedes están en peligro de muerte, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo se llama? La reacción de estrés no... ¿Y qué pasó? Ya chocó Leani con... Entonces, el estrés es un mecanismo de sobrevivencia, ¿verdad? De la evolución, que dio la evolución al animal para sobrevivir a ese ambiente adverso. Pero como los humanos vivimos ahora en un ambiente controlado, más o menos controlado, las cuestiones de estrés son sobre todo psicológicas. Y ese estrés entonces el cuerpo sigue, o sea, la parte inconsciente, la parte vegetal, sigue pensando de que eso va a afectar la vida, o sea, que es un riesgo de vida y provoca cambios en el cuerpo parecidos a lo que puede provocar el calor o en un animal. Entonces, que no se haya quemado, porque... Ajá. Voy a sacar fotos, ¿no? Sé que... No te preocupes, ya ahí lo agarramos. ya me sacaron el meme con... Del video sale. Ok, entonces, desde el punto de vista del nivel que tiene ese factor adverso, se puede dividir el estrés se puede dividir en un periodo donde no hay estrés, un periodo que es inmediato, un periodo que es crónico, el periodo de ese ambiente adverso. Un ambiente adverso que es pasajero provoca un estrés que el cuerpo hace unos cambios, pero no son cambios muy drásticos. Y ese tipo de cambios se llama eustrés. Eu de normal. Y cuando es crónico o muy fuerte el estímulo adverso, se llama distrés, que es cuando provoca cambios drásticos en el cuerpo. Estos cambios drásticos pueden inclusive ser perjudiciales para el cuerpo. Los propios cambios estimulados por el glándula adrenal son perjudiciales para el propio cuerpo, pero son necesarios para poderse intentar adaptarse. Esto, por ejemplo, a las personas que les gusta trabajar con presión,
No, que yo tengo que tener una fecha límite porque si no, no rindo. Se le provoca ese sentimiento de premura, le provoca un estrés que no es perjudicial, sino más bien a él le hace rendir. Pero hay veces que no, que tengo que entregar y que te causa una ansiedad de entregar un trabajo o entregar algo o de pronto un examen o algo, te provoca un estrés que provoca cambios en el cuerpo y esos cambios pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, se bajan las defensas y la persona se enferma, le da gripe, le salen barritos en el cuerpo, le salen los herpes, eso a veces el que tiene herpes le sale el herpes. Se cae el pelo. Entonces, tenemos eso. Esto va a depender de la duración, de la intensidad o de la duración del estímulo. O sea, un estímulo que dura poco y que sea suave, pues provoca un mecanismo de eustrés. Y un mecanismo que sea, un cambio que sea intenso o de mucha duración, provoca un cambio que se denomina distrés. Estos dos son mediados por las hormonas de la glándula adrenal. Bien. Entonces, esos cambios, como estoy diciendo, esos cambios que se llaman estrés o eustrés o distrés, son productos de las hormonas de la glándula adrenal, en la que tenemos en la corteza los corticoides y en la médula las catecolaminas. Son las encargadas de las transformaciones metabólicas para provocar la adaptación. Por eso, si un animal está adaptado, se reproduce. Dicho, llegaste tarde. ¿Quién te quita tu novia? Está perdida. Está viendo bioquímica. Están esperando esa Ok. Karen. ¿Quién descubrió esto? Esto lo descubrió un investigador en 1930 que se llamaba Selig. Él lo nombró como síndrome de adaptación. Él se dio cuenta de que inyectándole la sangre de un perro que lo asustó y lo ¿cómo se llama? Lo hizo estresar, pues, a un perro. No sé cómo lo habrá hecho, pero o sea, logró que un perro se estresara, le sacó sangre, le inyectó esa sangre a otro perro que estaba tranquilo, le provocó los mismos cambios del perro estresado al perro que estaba tranquilo. O sea, entonces él descubrió con eso de que había algo en el perro estresado que era mediado por una sustancia que estaba en la sangre, porque al pasarle sangre al otro perro, el perro tuvo los mismos cambios. Entonces de esa manera él descubrió que había una, como sabía en ese momento de dónde era, Pero bueno, me dieron todo lo de bioquímica. lo llamó su síndrome de adaptación. Él describió dos fases, una fase de alarma y una fase de resistencia. Es decir, que él dice que cuando en un momento se presenta un estímulo fuerte sobre un animal, hay un cambio inmediato a la presencia del estímulo. Pero si el estímulo permanecía por mucho tiempo, se producían cambios más profundos. Entonces, en esa fase de alarma, entonces, él la llamó la fase de enfrentarse al estímulo estresante, y la fase de resistencia es cuando el animal tenía mucho tiempo enfrentándose a ese estímulo. Ahora bien, esa fase de resistencia termina o en la adaptación de la nueva condición o que el animal se rinda, una fase de agotamiento, el animal pierde condiciones, pierde salud y el animal termina muriendo. Y todos estos cambios son un producto, entonces ya hablamos de la glándula adrenal. En este caso la corteza de la adrenal está formada por tres zonas, o dos zonas. ¿Qué decía Chetina? Eso no son. Ajá, la glomerular, la fasciculata y la reticular. Glomerular, fasciculada y reticular. Entonces, la zona glomerular, que es la parte más externa de la corteza, por debajo de la cápsula, produce mineralocorticoides, que son los corticoides relacionados con los intercambios minerales en el riñón. Algunos dicen que prácticamente es como si fueran dos órganos, la parte glomerular y la parte fasciculada. Y en la parte fasciculada es la que se producen los glucocorticoides. Tenemos dos tipos de esteroides. En la zona glomerular los mineralocorticoides y en la zona fasciculada están los glucocorticoides. Estas células están ordenadas en columnas, se acordarán de histología,
y es el órgano blanco de la hormona estimulante de la corticotropina. Eso menos que lo diré por ahí, no sé si no lo digo. Ahí la zona. ¿Qué? La aldosterona es un mineralocorticoide. Y en la zona reticular también se producen glucocorticoides, pero estos glucocorticoides en esta zona se transforman en esteroides sexuales. Porque todas estas hormonas esteroides tienen una estructura común y esa estructura común puede dar como origen cualquier esteroide. Entonces, ya en esta zona se especializa en producir estos esteroides sexuales. En este caso, la organización de las células no es, aquí es en columna, aquí es al azar. Bien, entonces le estaba diciendo que todo lo que sea llamado esteroide tiene una estructura común, que es estas casitas que están aquí, que es lo que decían ahorita, que es el ciclopentano peridrofenantreno. Entonces, esta estructura es común para todos los esteroides, lo que cambia son los radicales que tienen alrededor. Esta estructura viene del colesterol. Entonces, el colesterol a veces no, que el colesterol es malo, no sé qué, pero que sin colesterol no funcionamos, porque todas las hormonas que sean esteroides tienen que ver con el colesterol. Entonces, el colesterol no es que sea malo, ¿no? El colesterol en exceso es malo, pero el colesterol es importante porque todas las hormonas esteroidales son producto tienen esta estructura química que viene del colesterol. Ya dijimos el mineralocorticoide, como dijo Karen, es la aldosterona, y es el que se encarga en el riñón del equilibrio electrolítico y la presión sanguínea, como vimos en la clase de fisiología. Y los glucocorticoides entonces son encargados de la regulación del metabolismo, sobre todo del metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, que es lo que estamos hablando. Bien, entonces decíamos que esa estructura viene del colesterol. ¿El colesterol de dónde viene? De la dieta. El colesterol hay que comerlo. Entonces, la grasa que nosotros comamos diariamente viene una cierta parte de colesterol, por ejemplo en la yema de los huevos, y ese colesterol va al hígado, y en el hígado se almacena en unas goticas de grasa que están relacionados con grasa, que son estas vueltitas que están aquí, con proteína. Entonces se llaman lipoproteínas. ¿Por qué se llaman lipoproteínas? Porque tiene lipo, de grasa, y proteína, que son lipoproteínas. Entonces, ¿qué tiene más densidad, la proteína o el lípido? Más densidad del lípido. No, lípidos. Si ustedes echan una proteína en agua, ¿qué le pasa a la proteína? ¿Flota o se hunde? Aceite. No, una proteína. No, la por ejemplo, proteína. qué sé yo, una cucharada de proteína de esa que venden esa proteína queda flotando o se hunde. Se hunde. Es decir, que la proteína tiene más densidad que el agua, que se hunde. Pero en cambio, si ustedes echan aceite en el agua, ¿qué pasa con el aceite? ¿Se hunde? No. Queda arriba. Queda arriba. Quiere decir que el aceite tiene menos densidad que el agua. ¿Sí? Que la proteína. Sí. En este caso estamos hablando con relación con el agua, pero si vamos a eso, entonces, ¿qué tiene más densidad, la proteína o el aceite o la grasa? La proteína tiene más densidad, es más densa, ¿no? Y la grasa tiene menos densidad. Entonces, cuando la lipoproteína es de alta densidad, ¿qué tiene? ¿Más proteína o más grasa? Más proteína, porque estamos diciendo que la proteína es más densa. Quiere decir que si la proteína es de alta densidad, tiene más proteína que grasa. Pero si yo digo que una lipoproteína de baja densidad, ¿qué tiene más? ¿Proteína o tiene más grasa? Tiene más grasa. Entonces las lipoproteínas de baja densidad tienen más grasa. Y si es una lipoproteína de muy baja densidad, ¿qué quiere decir? Casi no Que tiene tienen grasa. mucha más grasa. ¿Sí? Esas son las que se miden en el laboratorio. La BLDL, BL, la B viene de Berry. De Berry. Mide la BLDL. La LDL y la HDL. Son las esto viene de Berry, muy baja densidad, o sea, quiere decir que tiene mucha grasa, baja densidad, o sea, tienen
menos grasa que esta, y estas son de alta densidad, quiere decir que tienen más proteína que grasa. Entonces el colesterol viaja en la sangre como incluida dentro de la LDL, que es el colesterol bueno. La PLDL es el colesterol malo, se llama. Ninguna es malo, pero así lo llaman. Entonces, la mayoría del colesterol viaja así, pero también puede viajar en forma de solamente gotas de lípidos sin proteínas, o en forma libre, moléculas de colesterol viajando en forma libre. Bien, esa es la forma de que el colesterol va a llegar entonces a la glándula, a la corteza adrenal. El colesterol, cuando llega a la corteza adrenal, entonces, como el colesterol es grasa, ¿pasa o no pasa la membrana? Pasa, ¿verdad? Toda la que sea grasa atraviesa la membrana sin ningún problema, porque no son polares. Entonces, el colesterol llega a la mitocondria y ahí es estimulada por la ACTH. Entonces, quiere decir que para que la glándula adrenal produzca las hormonas, tiene que ser estimulada por la ACTH. La ACTH es la hormona estimulante de la corteza adrenal, ¿no? ¿Que se produce dónde? En la hipófisis, ¿verdad? En la hipófisis. O sea, la hipófisis produce la ACTH llega a la corteza adrenal, a la región fasciculada, como estamos viendo ahí, y entonces la fasciculada viene y se estimula o se activa todas las cadenas, la cadena enzimática que va a terminar produciendo el cortisol. Entonces el cortisol, que es los corticosteroides, el glucocorticoides, produce un feedback positivo o negativo. Negativo a la hipófisis, pero también al hipotálamo. Porque el hipotálamo produce el factor liberador de la ACTH, que se llama ¿cómo? ¿Cuál es la sigla? CRH, ¿no? Eso lo dijo el profesor. Hormone release. Entonces, el hipotálamo produce el CRH, que llega a la hipófisis, la hipófisis produce ACTH, la ACTH llega a la zona fasciculada de la corteza y estimula o se activa todos estos cambios enzimáticos para provocar la síntesis de los glucocorticoides. Porque los mineralocorticoides van por el lado de la aldosterona. Esto sería, los glucocorticoides producen un feedback negativo para la regulación de todo el sistema. Bien, entonces el colesterol se transforma en este compuesto que es pregnenolona, y de aquí de la pregnenolona, de esta pregnenolona puede producir cualquier hormona esteroide. Entonces cualquier hormona esteroide, estamos hablando de glucocorticoides, pero también estamos hablando de la aldosterona, de los estrógenos, de la progesterona, de la testosterona. Entonces, las mujeres, por más que femeninas que se vean, en su corteza adrenal producen testosterona. Hay unas que tienen más, otras que tienen menos. Las que tienen más son como más alzadas y más peleonas. Y los hombres, por más masculinos que vean, en su corteza adrenal se produce estrógeno, se produce progesterona. O sea, hay unos que tienen mucha testosterona, otros que tienen menos, ya ustedes saben. Bueno, aquí se vería. Bueno, esto quiere decir que la CTH llega a la célula de la corteza, dispara lo que habíamos hablado, y un segundo mensajero. Pero que esto, la CTH llega a la corteza adrenal y produce el segundo mensajero, exactamente. Porque la CTH es proteica. Al ser proteica, ¿dónde tiene receptor? En la membrana. Esto produce esta serie de cambios aquí. Este es el colesterol. Llega a la mitocondria esto es la que va a liberar las hormonas esteroides. Bueno, esto que está pintado aquí es lo que está pintado aquí. Aquí está la CRH, que es la hormona liberadora de la corticotropina. Aquí está la corticotropina o hormona estimulante de la corteza adrenal. Y llega a la corteza adrenal, ¿qué?
y va a la corteza adrenal y produce la liberación de glucocorticoides. El glucocorticoides principalmente es el cortisol. El cortisol va al hígado, produce cambios metabólicos, que son lo que vamos a ver ahorita, y produce feedback negativo para de asa corta y de asa larga. Okay. Esto interparandial, que quiere decir que cuando uno come se libera, después de comer se libera este sistema. O sea, cuando interparandial, que sí, perdón, no después de que uno come, sino cuando uno está pasando hambre. Ok, entonces, no sé por qué no lo había dicho, pero por aquí debe estar. Ok, habíamos dicho que el estrés tiene dos fases, una fase de alarma y una fase de resistencia. Esa fase de alarma es inmediata, esa fase inmediata está mediada por la médula de la adrenal. La fase de resistencia está mediada por la corteza adrenal. Eso quiere decir que la fase de alarma está mediada por las catecolaminas que están en la médula. Y la fase de resistencia está mediada por los glucocorticoides, que son los que se producen en la corteza. Por eso que te dice, mientras mayor sea el estrés, más se estimula la ACTH. O sea que la ACTH es estimulada directamente con un proceso de estrés. Si hay un momento de estrés largo, aumenta la cantidad de ACTH, y al aumentar la cantidad de ACTH, aumenta la cantidad de cortisol, que es decir que en un proceso de estrés, el animal tiene todo el tiempo niveles altos de cortisol. Y este cortisol es el que hace los cambios de un animal en estrés. Bueno, este es el patrón de secreción del cortisol en el día en el humano. ¿Esto qué dice? Esta es la cadena enzimática que le estaba diciendo. Fíjese, de colesterol cambia a prenolona, la prenolona, si se ven las rutas, aquí está la aldosterona, aquí está la progesterona, aquí está el cortisol, aquí está la testosterona y aquí está el estradiol. O sea que a partir de aquí se puede producir cualquier esteroide. Quiere decir que todas las personas tienen todos los esteroides, tanto masculino como femenino. En la parte de la zona glomerular ya dijimos que es la encargada de producir la aldosterona, que es los mineralocorticoides, y en la zona reticular, en la fasciculada y la reticular no se producía entonces los glucocorticoides, sobre todo en esta reticular no se producen los esteroides sexuales. La corticotropina y el cortisol. ¿Esto qué? Bueno, esta es cómo el colesterol llega para formar aquí está una LDL, entra por endocitosis a la célula, una vesícula lisocímica, ¿cómo se llama eso? Lisosoma, y después es degradado hasta liberar el colesterol, y el colesterol cambia en la... Bien. ¿Qué había dicho yo de las proteínas de transporte para los esteroides? Los esteroides, todas las hormonas que sean grasas, tienen que ser metidas en una proteína transportadora o unidas a una proteína transportadora, porque si no se degradan muy rápidamente. O sea, el papel de las proteínas transportadoras es evitar la degradación rápida de las hormonas, de tal manera que tengan más tiempo circulando. O sea, todas las que tengan una hormona que sea esteroide va a estar acompañada siempre de su proteína transportadora. Ella nunca va a estar libre en el plasma, porque si no se degrada rápidamente. En el caso de la glándula adrenal, la proteína que transporta la glucocorticoide se llama la transcortina. También puede ser transportada por la albúmina sanguínea, pero sobre todo es la transcortina. Y el principal fuente de degradación de las hormonas adrenales es en el hígado. Esto quiere decir que la hormona está en la sangre, puede pasar al citoplasma. ¿Por qué puede pasar al citoplasma? Porque es una grasa. Las grasas pasan directamente de la sangre al citoplasma porque las grasas atraviesan las membranas. Y no solamente la membrana, sino que también la membrana nuclear. O sea que el sitio de unión de la hormona es en el núcleo. En el núcleo, ¿qué va a hacer el núcleo? Afecta al ADN.
Entonces en el ADN, que está el núcleo, dice, me llegó un cortisol, tengo que sintetizar esta proteína. Eso es lo que hace una transcripción. Y estas proteínas son las que hacen la acción que está diciendo el cortisol. Estos son los dos principales glucocorticoides, el cortisol y el cortisona. El cortisol es 20:1 con la cortisona, y es muy potente en humano, equino, porcino, canino, felino y ovino. En bovinos sí tienen más potencia del cortisol que la cortisona. Estos son los dos principales glucocorticoides. ¿Qué hace el glucocorticoide? Su nombre es gluco, es decir, que va a afectar el metabolismo de la glucosa. Entonces, lo que hace el glucocorticoide es tratar de aumentar la glucosa sanguínea, igual como lo hace ¿quién? El glucagón. ¿Verdad? El glucagón, dijimos al principio de la clase que se encargaba si había una bajada de glucosa, entonces el glucagón se va a encargar de subir la glucosa, pero eso era inmediato, ¿verdad? Era un feedback, como feedback mediado por metabolito, ¿sí? Feedback mediado por metabolito. En este caso, la glucosa va a aumentar, pero el feedback en este caso, fíjense que el feedback no es mediado por metabolito. ¿Por qué? Porque la secreción de ACTH sí tiene un centro de control. O sea, este es un feedback hormonal. En cambio, no es como el cortisol. Como el glucagón, que es un feedback por metabolito, este es un feedback hormonal. Bien, ¿qué hace el glucocorticoide? El glucocorticoide es un proceso de estrés. Quiere decir que el animal requiere glucosa para soportar todo ese cambio que le está provocando el mecanismo de estrés. Sobre todo, por ejemplo, el hambre o el calor. Se requiere glucosa para soportar ese estresor. Entonces, el glucocorticoide va a tratar de buscar glucosa por encima de la que le puede dar el glucagón, por encima de la que le puede dar la hormona de crecimiento, que también es una hormona que produce glucosa. Entonces, es una hormona que es el extremo. O sea, trata de dar el extremo de glucosa. Pero si ya todos los mecanismos de generación de glucosa están ocupados, por ejemplo, la grasa está ocupada por el glucagón, la hormona de crecimiento, ¿qué falta por buscar? ¿Dónde falta buscar en glucosa? Las proteínas. Entonces, una de las formas, o la principal forma de que los glucocorticoides van a buscar glucosa es degradando proteínas. La vía neoglucogénesis usando aminoácidos. ¿De dónde va a sacar esas proteínas? De todos lados. Se puede usar proteína muscular, puede usar proteína que está en el citoplasma, puede usar proteína, por ejemplo, que sean en vez de que la proteína sea una hormona, va a degradarse aminoácidos para producir glucosa. Entonces, muchos mecanismos que son dependientes de proteínas se van a ver alterados cuando el glucocorticoide agarra los aminoácidos para producir glucosa. La adrenalina es más inmediato, es el efecto parecido al glucagón. Entonces, la ACTH, hay un proceso de estrés, el estrés produce liberación de ACTH, la ACTH llega a la corteza, produce cortisol. Entonces, el cortisol va a provocar principalmente liberación de glucosa a través de la degradación de proteínas, pero también inhibe la síntesis de proteínas. Como ven, estos cambios, si son a corto plazo, no afectan el cuerpo, pero si esos cambios están a largo plazo, el cuerpo no puede vivir sin síntesis de proteínas, y esos cortisol todo el tiempo elevados están inhibiendo las proteínas. Entonces, por eso que los cambios, el estrés a largo plazo en general, provocan una degradación del cuerpo. O se adapta o se muere. Tiene acciones parecidas a la insulina para la producción de... es una hormona catabólico. El músculo cardíaco y cerebro no son... La acción catabólica, todos los demás órganos son sensibles a la degradación de los glucocorticoides. Este balance de nitrógeno negativo quiere decir que el cuerpo está liberando, a través de orina y a través de las heces, está liberando nitrógeno. ¿Por qué está liberando nitrógeno? Aumenta la liberación de nitrógeno por orina y por heces. ¿Ok? ¿De dónde viene ese nitrógeno? De los procesos metabólicos, ¿no? ¿De qué? Eso es tóxico si está circulando en sangre.
Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué está excretando más nitrógeno por orina y está degradando proteínas? Si está degradando la proteína, ¿qué es una proteína? Las proteínas son formadas por aminoácidos, ¿verdad? ¿Qué es un aminoácido? El aminoácido es una cadena de carbono. Una cadena de carbono que tiene carbono, termina en una forma ácida y por otro lado termina en un radical amino. Entonces, para yo usar esta cadena carbonada, para usarla como fuente de glucosa, tengo que soltar esta radical de nitrógeno, él se libera por ahí y después ese es capturado para formar urea y se libera en la orina. Entonces, cuando hay acción de los glucocorticoides, generalmente sube los niveles de nitrógeno plasmático, también sube los niveles de nitrógeno. Si un perro que tiene estrés, pero tiene un perro amarrado en el patio, ¿verdad? A medio sol, ese perro está en estrés, generalmente esos perros tienen alto nivel de urea en sangre porque se está produciendo catabolismo de las proteínas porque el cortisol está provocando ese efecto. Sobre todo ese uso de glucosa, aquí se inhibe de glucosa porque trata de que la glucosa sea solamente para el cerebro. Estos son efectos que ya dijimos, entonces degrada las proteínas y moviliza los aminoácidos para... Bien, esto es otra cosa importante que es una de las cosas que van a seguir utilizando durante la carrera, que el glucocorticoide tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces hay dos tipos de antiinflamatorio, el esteroideo y el no esteroideo. ¿Cuál viene la diferencia entre que sea esteroideo y no esteroideo? Que los esteroideos, los antiinflamatorios esteroideos vienen del cortisol, son parecidos a los glucocorticoides. O sea que como parte de la función de los glucocorticoides tiene ese efecto antiinflamatorio, o sea que el animal que tenga altos los niveles de glucocorticoides también tiene ese efecto antiinflamatorio en su cuerpo. Pero entonces la parte médica utiliza ese efecto para efecto de tratamiento de un animal que tenga una inflamación. Entonces, ¿sí lo has escuchado, verdad? Sí. Antiinflamatorio esteroideo. Sí. La dexametasona, exactamente. Son productos sintéticos que son parecidos a los glucocorticoides. Y los antiinflamatorios no esteroideos, que son como la aspirina. Bien. Porque eso tiene un efecto antiinflamatorio. Bueno, no sé, eso es lo mismo que tiene el efecto de la aspirina. ¿Se acuerdan del efecto de la aspirina cuando el profesor Jorge explicó coagulación? Eso era... ¿Inhibe la qué? ¿Pero qué es lo que hace la aspirina? Inhibe una enzima que se llama ¿cómo? Salió en el examen y vaina, yo me acuerdo. La ciclooxigenasa. Entonces, la ciclooxigenasa. Bien, entonces la ciclooxigenasa, la inflamación o la inflamación tiene dos vías para producirse: la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la fosfolipasa. Entonces, y los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina inhiben la ciclooxigenasa y en este caso el glucocorticoide inhibe la otra ruta, que es la ruta de la fosfolipasa. Entonces, pero resulta que la fosfolipasa no solamente interviene en la inflamación, sino interviene en otras cosas, por ejemplo en la infiltración leucocitaria y interviene también en la cicatrización de las heridas, en la formación de los callos de cicatrización. Entonces, si un animal tiene una herida y yo le pongo, o está estresado, o le pongo un glucocorticoide como antiinflamatorio, voy a retrasar la cicatrización porque estoy inhibiendo una enzima importante para el proceso de cicatrización. ¿No? Son menos que se lo habrá dado a la profesora Ana, o no la se dice todavía eso. Entonces, esa fosfolipasa también actúa, por ejemplo, en la actividad de los leucocitos y por lo tanto va a reducir la actividad de los linfocitos, que son los mecanismos de defensa. Entonces, un animal que esté estresado
va a tener inhibida la fosfolipasa, que también interviene en el mecanismo de comunicación con los leucocitos, por lo tanto la actividad de los leucocitos va a estar disminuida. Disminuye la cantidad de linfocitos, disminuye los eosinófilos y aumenta los neutrófilos. Entonces, esto es lo que se llama, lo verán después, como leucograma de estrés. El leucograma de estrés es el cambio en la fórmula de los glóbulos blancos, producto de un animal que está estresado. Entonces, da la apariencia de que el animal tuviera una infección. Pronto la puede tener, pero un animal sin infección que está en estrés puede tener un leucograma parecido a una infección. Resulta que lo que es el leucograma, ese cambio en el leucograma, que es la fórmula leucocitaria, es producto del cortisol. Eso es lo que se llama leucograma de estrés, que lo verán después en una materia superior, pueden ser ese nombrecito. Leucograma de estrés, sobre todo en el análisis de casos clínicos, porque es una concha mango. No sé mostrar eso ahorita, pero antes lo usaban mucho como concha mango. Y como les dije, eso también retrasa la cicatrización. Es decir, que yo al ponerle, o que el animal esté estresado, se va a enfermar más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene las defensas disminuidas. Ustedes lo han experimentado, ahora tienen examen, no sé qué, le da gripe, le sale herpes, se le bajan las defensas. Y aparte, si ustedes le ponen a un animal un antiinflamatorio esteroideo, como un dexametasona, le van a provocar los mismos efectos que tiene el cortisol. O sea, hay que tomar en cuenta cuándo es posible poner un antiinflamatorio esteroideo, porque van a provocar estos cambios. Sobre todo si le dicen, vamos a ponerle un mes, todos los días esteroides. Entonces, van a provocar peor todos estos cambios, lo van a acrecentar todos esos cambios. Otros cambios, bueno, ya dijimos que es el mediador del estrés a largo plazo o distrés. Esto lo dará el profesor Jorge, el mecanismo del parto. Muy importante esto porque en el parto lo inicia el feto. Entonces, el feto, cuando él se hace suficientemente grande dentro del útero, el útero empieza a estar como comprimido dentro del útero, no se puede mover. Entonces, ese efecto de estar ahí metido, menos que el feto le da la claustrofobia de estar metido ahí, le da estrés. Y entonces es cuando el feto sufre de estrés, cuando libera cortisol. Ese cortisol va a la placenta y ese es el estímulo para iniciar el parto. Exacto, el feto no tiene eso activo. Hasta que se activa, le da estrés, se activa el cortisol y es cuando se estimula el parto. Entonces usted le pregunta en el examen, ¿quién inicia el parto? Quien inicia el parto es el feto a través del cortisol fetal, cuando él se estresa por falta de espacio en el útero. El surfactante fetal, ¿se acuerdan de qué es el surfactante? Sí, el surfactante entonces es una capa que tiene los alvéolos para evitar que se compacte, que se colapse. Entonces mantienen que haya, no sea pegajoso. Eso se pueden pegar las paredes y no se compacta. Se mantiene como la bolsita del alvéolo abierto. Eso no lo tiene el feto. O sea, ustedes le dan un animal, nace antes de producirse la producción de cortisol en su cuerpo, y el feto no puede respirar, porque el surfactante la surfactación de los pulmones se da cuando se aumenta el cortisol en el feto. De hecho, la madre, cuando le van a poner, a hacer cesárea perinatal, le tiene que poner esteroides para poder que pueda hacer cesárea y el feto tenga la surfactación pulmonar. No, que se le están madurando los pulmoncitos. ¿Han escuchado eso? Sí. Se le tienen que madurar los pulmoncitos al bebé. Bueno, le están poniendo esteroides para que haya la surfactación. La osteopenia es cuando se están liberando proteínas, pero del hueso. Entonces el hueso se hace se hace menos denso. Patologías de la corteza adrenal, hay dos formas. El exceso de esteroides o la disminución de esteroides.
En el caso del exceso se llama hiperadrenocorticismo o síndrome o enfermedad de Cushing. Ustedes lo van a ver, pero seguro que sí. Van a ver síndrome de Cushing en animales. Yo lo vi en caballo cuando estaba en clínica cuando aquí daban clínica de química, ahora no sé. Bien. ¿Qué pasa con el síndrome de Cushing? Hay un exceso de producción de ACTH y por lo tanto al aumentar el exceso de ACTH, la corteza adrenal produce exceso de esteroides. Esto es lo que estamos viendo como producto del cortisol, estamos viendo, se produce en forma continua, provocando un animal que tiene bajo peso, pérdida de pelo, un animal deprimido. Generalmente el exceso de ACTH es por un tumor. Un tumor en la hipófisis provoca exceso de ACTH, provoca el hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing. Pero lo más común, lo más frecuente en Cushing en animales es el Cushing iatrogénico. O sea que el bruto, mataperro, veterinario, le puso exceso de esteroides y entonces le provocó un síndrome de Cushing al pobre perro. O al caballo, como yo lo vi. Lo vi fue en un caballo, pero en ese caso no era porque el veterinario era bruto, sino que querían envenenar el caballo para que no corriera. Entonces le pusieron el entrenador, el que cuidaba los caballos, estaba pichado con el ojo con el que quería que el caballo perdiera. Entonces todos los días le metían una inyección de dexametasona y el caballo desarrolló Cushing. Cuando yo fui a ver el caballo, le hacía así el pelo y el pelo se le cayó. Entonces, obviamente ninguno de los que estamos ahí sabía qué coño era. Y el profesor nos rapó. Entonces, principalmente el síndrome de Cushing lo más común es que sea iatrogénico. O sea, que sea por exceso de esteroides. Exceso de esteroides. Bien, el caso contrario, que es el hipoadrenocorticismo, se llama Addison. En este caso es una insuficiencia renal, adrenal, producto de que entonces no hay cortisol ni... O sea, el exceso se llama Cushing y la disminución se llama Addison. Eso se lo van a preguntar en clínica, así que... Ya, eso no me lo dieron. Sí se lo dieron. Bueno, la mineralocorticoides, la aldosterona, ya lo hablamos en riñón, en fisiología. Sobre todo actúa aumentando la absorción de sodio y aumentando la expresión de potasio en el túbulo distal y en el túbulo colector. Todo ese sistema de tensina, angiotensina 1, angiotensina 2, todo eso, ¿de acuerdo? El péptido natriurético auricular. Bueno, ya eso usted lo sabe. Sí, exactamente. Ok, en la médula adrenal, la médula adrenal forma parte del sistema autónomo, del simpático. Se producen las catecolaminas, que son la noradrenalina y la adrenalina. Principalmente la que produce la médula adrenal es adrenalina. Son células preganglionares simpáticas. ¿Se acuerdan por qué son preganglionares? Y son postganglionares. ¿Dónde está el ganglio? No hay ganglio. Bueno, Acuérdense que el simpático sale la preganglionar, llega al ganglio y del ganglio sale la postganglionar hasta el órgano. ¿Verdad? El simpático en el simpático los ganglios están pegados a la médula y en el parasimpático los ganglios están pegados a los órganos. a los órganos. En el caso de la adrenal no hay ganglio, sino que la fibra preganglionar va directamente hasta la médula. La médula Exactamente. Entonces, quiere decir que el neurotransmisor es ¿qué? ¿Es acetilcolina o noradrenalina? Noradrenalina. En el ganglio, ¿cuál es el neurotransmisor en el ganglio? Simpático, parasimpático es el mismo. ¿Cuál es el que hay en el ganglio? Acetilcolina. Acetilcolina, muscarínico o nicotínico.
Nicotínico. Entonces, la neurona simpática que llega a la médula adrenal es preganglionar y al llegar ahí, como no hay ganglio, el neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, al llegar a la acetilcolina, el estímulo nervioso llega a la médula y la acetilcolina hace que se libera adrenalina. Las células que liberan en la médula adrenal que liberan adrenalina se llaman células cromafinas. ¿No? Sí. Bueno, eso ya se acuerdan, ¿verdad? Que no hay ganglio. Ese es el mecanismo de creación de la epinefrina que viene del dopa, que es una sustancia que viene de la tirosina, la misma que viene de allá de la tiroides, también forma la catecolamina. Bien, la catecolamina, principalmente la adrenalina, es la que se libera en el momento de estimularse la médula adrenal. Y en este caso, se libera cuando hay un proceso de emergencia de lucha o huida. Estos cambios son vasculares, energéticos, respiratorios y periféricos, ¿no? Ya dijimos que eso lo vimos en fisiología, donde al liberarse la adrenalina se producía vasodilatación en algunos órganos, vasoconstricción en otros, aumentaba la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Cuando uno se asusta, es producto de la adrenalina. Bien, nos interesan los cambios que hay en la energía. En la energía, la adrenalina produce aumento de la lipólisis y produce glicogenólisis en el músculo, lo que hace aumenta también el consumo de oxígeno y por lo tanto hay más producción inmediata de ATP. ¿Por qué? Porque el animal va a correr o va a luchar, requiere energía inmediata, ¿verdad? Para poder enfrentar eso que le viene, o corre o... Por eso que dice que a una mamá que se le cae no sé qué, algo así, hombre, ve la adrenalina, hace la fuerza para poder levantar, ¿no? Hasta un carro y sacar al niñito de abajo. ¿Han escuchado esos cuentos? Eso es la adrenalina. Ok. Esa adrenalina, para poder hacer estos efectos, es un receptor beta. Entonces, por eso que estos efectos se llaman efectos beta adrenérgicos. Efectos beta adrenérgicos. Entonces, quiere decir que los efectos sobre el metabolismo energético de la glucosa, de la adrenalina, viene dado por un receptor beta, por eso se llama el efecto beta adrenérgico. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un animal, ¿verdad? Un animal que está en producción, yo estoy, por ejemplo, un cerdo o un novillo, yo quiero que cuando el animal coma, esa proteína, energía que yo le estoy suministrando, lo produzca en proteína, no en grasa, sino en proteína, porque la proteína es la parte del músculo. Entonces, se acostumbró en determinado momento a usar beta adrenérgico para evitar que se formara grasa cuando el animal se alimentaba. Entonces, se le alimentaba al animal y se le suplementaba con beta adrenérgicos. Y el animal ganaba mejor peso, teníamos mejor conformación muscular. Pero resultaron cancerígenos. Entonces, actualmente están eliminados los beta-adrenérgicos como suplementarios para el crecimiento animal. Imagino que en algún lado se pondrán todavía, porque eran muy eficientes para que el animal hiciera mejor conversión alimenticia en músculo. Entonces, cuando escuchen por ahí los beta-adrenérgicos, son sustancias que son parecidas a la catecolamina, que afectaba el metabolismo energético producto de esas hormonas beta-adrenérgicos. Y bueno, todos estos cambios periféricos se refieren a mecanismos de defensa de comportamiento, ¿no? Hay dilatación de la pupila, hay piloerección, un perro, como decía el gato, entonces se comporta así, se pone así todo greñudo, ¿verdad? Y se le pone el lomo, ¿verdad? Esos son efectos periféricos de la adrenalina. No lo leo ahí, pero ustedes lo leen cuando les pase la... todo esto que está aquí es lo de Toda la clase. la clase que he dado. O sea que está en inglés, bueno, aquí El que sabe inglés. lean y se lo traduce. Voy a tener que buscar algo. Esta parte de aquí es el estrés de largo plazo.
aquel que torció. El estrés de largo plazo, que son los cambios energéticos y metabólicos productos de ¿de quién? De ACTH, por cortisol, la cortisol. Y este lado de aquí es el lado que produce la adrenalina. Esto de aquí. Ahí está la hormona. De lucha o lucha. Lucha o huida. Que lucho, lucho. Lucho, lucho. Bueno, dice lucha, lucha. Ah, bueno, yo pasaré eso. Excelente. Pero no va a pasar ningún tipo de linda. Ah, Newman. ¿Qué es lo que? Ah, yo sé, el profesor repasa asistencia. Si pasa asistencia, no. Bueno, pasó. Bueno, hizo una hojita la primera clase. ¿Aló? Anóteme la asistencia para hacer al profesor Jorge. La asistencia. ¿Quién dijo yo? Verga, no todos. Ya, yo saco, yo saco. ¿Quién dijo yo?